Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por tu invitación y también, pues, por supuesto, a los organizadores de este seminario internacional sobre Schopenhauer y Nietzsche y el porvenir de la ética y la educación que habéis programado en la Universidad Autónoma del Estado de México. También, bueno, pues buenas tardes por aquí, buenos días por allí en México a todos los que asistan a esta sesión. Quiero agradecer especialmente, ya digo, a Miguel García su invitación y su colaboración para que pueda participar en estas sesiones, porque es la persona con la que he mantenido contacto durante estos meses y que me ha ido informando de toda la convocatoria puntualmente y con la mayor amabilidad. Bien, al leer en el cartel general de la actividad el reparto y orden de las intervenciones, vi que se me había asignado la columna correspondiente a Schopenhauer. Ahora bien, dado que varios especialistas de mayor renombre que el mío me han precedido en el tratamiento del problema de la ética y de la educación, tanto en Schopenhauer como en Nietzsche, pues yo me voy a centrar sobre todo en Philip Mailander, destacando las aportaciones de este filósofo en estos dos ámbitos y comparándolas con las posiciones de su mentor intelectual, Schopenhauer, y su mayor rival filosófico, Nietzsche. Voy a comenzar hablando, antes de pasar a Mailander un tiempo, ¿no? Voy a comenzar hablando brevemente de las posiciones de Schopenhauer y de Nietzsche en relación con el problema de la educación, que en ellos también tiene una conexión con el problema de la ética, para luego poder destacar con mayor precisión en qué puntos discrepan las tesis mailanderianas de las suyas. Voy a comenzar con Schopenhauer. Para Schopenhauer, como es sabido, el carácter humano es inmutable por ser una objetivación de la voluntad de vivir. Dados determinados motivos y un carácter concreto, puede predecirse con bastante exactitud, piensa Schopenhauer, cuál será la acción que realizará un ser humano. Esta tesis concuerda con su teoría del genio, que lo es por naturaleza y no por educación, la cual todo lo más puede contribuir a propiciar o malograr el desarrollo del individuo genial, pero nunca puede conseguir producir el genio. El genio crea por naturaleza, pero él mismo nunca puede ser creado por la educación. Nace, pero no se hace. De este planteamiento de Schopenhauer se deduciría aparentemente que la formación ética y la educación serían inútiles y en consecuencia ambas representan un esfuerzo baldío. Pero esta conclusión es incorrecta tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista educativo, porque la ética schopenhaueriana depende del conocimiento. Y esto en dos sentidos. Primero, porque es una ética basada, como es sabido, en la compasión, es decir, en el conocimiento intuitivo del sufrimiento ajeno, animal o humano, que puede hacer que el sujeto quiebre la trama de motivos egoístas que impulsaban su acción hasta ese momento y sufra una conversión. Pero en segundo lugar, también puede suceder que un sujeto no compasivo, que buscaba sus objetivos pisoteando a su prójimo, pase a buscar lo mismo que buscaba antes, el bienestar, pero por otro medio más respetuoso con el prójimo, al darse cuenta de que los procedimientos que empleaba antes no le aseguran la consecución del fin que se proponía. Por consiguiente, aunque es verdad que el carácter de un sujeto para Schopenhauer no puede cambiar, la adquisición por su parte de un conocimiento mejor, unido a la comprensión de que seguía un camino equivocado o a un eventual miedo a posibles sanciones y castigos, sí puede alterar notablemente su conducta. Un buen ejemplo de este cambio radical en la conducta de un individuo, antes con un carácter, pues en fin, malvado, ¿no? Es el que nos describe Charles Dickens en su famoso cuento de Navidad de 1843, prácticamente contemporáneo de los dos problemas fundamentales de la ética de Schopenhauer, que es de 1841. Aquí, en este relato de Dickens, el miedo actúa como un motivo determinante sobre el hasta ese momento cruel corazón del señor Scrooge, del señor tacaño, y hace de él un hombre más bondadoso, entre comillas. Así pues, en opinión de Schopenhauer, el conocimiento sí puede influir sobre la voluntad,
lo que significa evidentemente que la educación puede ser efectiva para hacer que los seres humanos cambien de actitud vital y se comporten de otra manera. Es cierto que la educación por sí sola no puede hacer que el carácter del sujeto se vuelva más bondadoso. Esto solo lo garantiza el conocimiento intuitivo y la compasión, pero sí que su conducta pueda transformarse en bondadosa o dar esa apariencia, ¿no? Lo cual ya es mucho. Con ello reconoce Schopenhauer el notable papel que puede jugar la educación en el modo de actuar del ser humano. Dice Schopenhauer, cito, como los motivos determinan la manifestación del carácter o del obrar por medio del conocimiento sobre el que actúan, pero el conocimiento es variable y a menudo oscila entre la verdad y el error, corrigiéndose por regla general en muy diversos grados a lo largo del progreso de la vida, el modo de obrar de un hombre puede modificarse notablemente sin que por ello quepa inferir una modificación de su carácter. Otra cita de Schopenhauer que abunda en esta idea, ¿no? Todo lo que pueden hacer los motivos es modificar la dirección de la tendencia de la voluntad. Esto es, hacer que busque por otro camino aquello que ella busca invariablemente. Por eso, la instrucción, en el sentido de educación, ¿no? Mejor el conocimiento, el influjo externo en definitiva, puede enseñarle a la voluntad que se equivocó en los medios, logrando con ello que ese objetivo al que aspira desde siempre, conforme a su esencia interior, se vea perseguido por algún otro camino o incluso con un objeto enteramente distinto del anterior. Pero nunca puede hacer que la voluntad quiera realmente algo diferente a lo querido hasta el momento. Termino la cita, ¿no? Así pues, para Schopenhauer, lo único que se puede corregir es el conocimiento del individuo. Veremos que en esto coincide con Mailänder, ¿no? Haciéndole comprender que este o aquel medio al que antes respondía su voluntad no conduce al fin que se proponía. Por ello, cita Schopenhauer, la esfera y el ámbito de toda mejora y ennoblecimiento se encuentran solo en el conocimiento, y es en este sentido en el que trabaja toda educación. Bien, por tanto, la conclusión que cabría extraer de estas premisas schopenhauerianas sería doble. Por un lado, que la educación, sea por parte del Estado, sea privada, solo puede tener un carácter propiciador en relación con los individuos, bueno, un carácter de fomento, ¿no? De desarrollo, ¿no? En relación con los individuos a los que la naturaleza ya ha dotado de genio. Es decir, su cometido en relación con las personas geniales no es otro que facilitar el despliegue de su excepcional talento y no ponerle trabas. Y uno, al leer a Schopenhauer, tiene la tentación de pensar que él parece ser partidario de una educación a cargo de preceptores privados o en parte incluso autodidacta, en vez de una educación pública que, por lo que parece, ¿no? por la sensación que da cuando uno le lee, estaría destinada al vulgo. Por tanto, su idea de la educación es elitista por lo que se refiere a la preservación y fomento del genio. Subrayemos este término de elitista, ¿no? Y una segunda conclusión o una segunda dimensión de la educación haría referencia al resto de los seres humanos, ¿no? Digamos a la gran masa, ¿no? Como por ejemplo sería el señor Scrooge, del ejemplo que poníamos antes, ¿no? O cualquiera de nosotros que no somos geniales, ¿no? Aquí la educación para Schopenhauer tendría un carácter meramente orientador y reformador, ¿no? En relación con la gran masa, la tarea del educador consistiría en utilizar convenientemente un sistema de castigos y recompensas que les convenza a los individuos del montón, a los individuos de la mayoría, de que no deben tratar de conseguir sus aspiraciones y objetivos a costa de maltratar o hacer sufrir a sus semejantes o usurparles su propiedad. Por lo demás, luego aparte habría un pequeño número de personas, un número más reducido, ¿no? Aquellas escasas personas que gracias a la compasión hayan logrado empatizar con otros seres y comprender su sufrimiento, se comportarán correctamente y procurarán no dañarlos, por lo que se sitúan al margen incluso de la educación, podríamos decir, o esta no tendría tanta influencia sobre ellos, y también al margen de las eventuales represalias que pudiera ejercer el Estado sobre sus acciones, haciéndolas inútiles, ¿vale? Por tanto, tendríamos en Schopenhauer, para resumir lo que he dicho, el genio no necesita, la educación no produce al genio,
lo único que puede hacer es contribuir a desarrollar, o si es mala educación, hacer que no pueda desarrollar todas sus capacidades, pero la educación no contribuye a producir el genio, todo más tiene que ser una educación exclusivamente dirigida a potenciarlo y por tanto es una educación elitista. Luego, para la gran mayoría de individuos, pues la educación consistiría digamos, tratar de reorientar, ofreciéndole caminos socialmente adecuados, ¿no? Socialmente permitidos, ¿no? Los deseos que ellos tienen, ¿no? Pero evidentemente sin que se modifique su carácter. Por tanto, sería una tarea pues reorientadora, ¿no? O simplemente canalizadora, ¿no? En una dirección más social, ¿no? Y finalmente, pues podríamos hablar de un grupo de individuos que serían aquellos que han sufrido una conversión, individuos especialmente espirituales o piadosos, ¿no? Que en cierto sentido podríamos decir que se sitúan un poco al margen de la educación, vamos a decirlo así, aunque esta no les puede, no tiene por qué dañarles, pero bueno, pueden ser personas que no sean especialmente educadas o no tengan una gran cultura, pero que han comprendido, han logrado penetrar, digamos, el principio de razón, superar su egoísmo y ser compasivos con los otros, ¿vale? Han alcanzado ese conocimiento superior, ese conocimiento mejor que facilita, digamos, la compasión. Bien, pasaré ahora a Nietzsche, cuyos escritos centrados en el problema educativo son básicamente sus conferencias sobre el futuro de nuestros centros educativos, que impartió en 1872, y luego la intempestiva titulada Schopenhauer como educador, que es del año 1874. Ya próximo a la ruptura que venía iniciándose de antes con el pensamiento de Schopenhauer y con la música y el pensamiento, porque siempre se nos olvida que Wagner es un pensador también, ¿no? De Wagner, ¿no? Mm, hay que decir de todas maneras que en Nietzsche, al contrario que en Schopenhauer, o yo por lo menos lo pienso así, las reflexiones sobre educación recorren y en buena medida determinan toda su obra. Y me atrevo a considerarla en cierto sentido, la obra nietzscheana, o pues sería una de las dimensiones, ¿no?, que esta obra tiene, como un inmenso proyecto educativo destinado a producir el superhombre del futuro, el Übermensch del futuro, ¿no? Bien, voy a resumir brevemente porque evidentemente siempre recuerdo aquella expresión que el escritor austriaco Thomas Bernhard decía en su autobiografía, que había oído de su abuelo. Creo recordar que es ahí donde lo leí, ¿no? Le decía a su abuela Thomas Bernhard, Nietzsche, Kant, Platón, cimas inaccesibles. ¿No? Le decía el tono ese siempre irónico y gracioso que tiene la literatura de Bernhard. Pues es que es verdad, es que evidentemente un autor como Nietzsche es una cima inaccesible y es es totalmente un propósito inútil intentar en pocas palabras resumir cualquiera de los aspectos de su pensamiento y también, por supuesto, su posición con respecto al problema de la ética y la educación. Pero bueno, voy a intentar verlo simplemente como paso para luego exponer la parte final, digamos, que es la que más me interesa, que es estos problemas en Mailänder. Bien, resumiendo de una forma un tanto burda la ética nietzscheana, podríamos definirla como una moral, como una ética que se sitúa más allá del bien y del mal, en el sentido que se da habitualmente a estos dos conceptos. En este marco de la transvaloración de los valores que propugna Nietzsche, todo esto es muy conocido, ha de entenderse como bueno aquello que fomenta o potencia la vida, entendida como una manifestación de la voluntad de poder, mientras que sería malo aquello que contribuye a rebajar o disminuir el poder de la vida. Bien, pues esto se traduce, también es esto conocido, en la distinción que él establece entre una moral de señores, que están destinados a mandar y crear nuevos valores y metas para la humanidad, y una moral de esclavos, que estarían destinados a obedecer y contribuir, nótese esto, al logro de las excelsas metas propuestas por los señores. Como vamos a ver, es esta distinción en el plano moral la que conduce a una distinción entre una educación para los señores y una educación
para los esclavos, o en una educación de señores y una educación de esclavos, ¿no? Moral de señores, moral de esclavos, educación de señores o para los señores, educación para los esclavos o de esclavos. Bien, el problema, según Nietzsche, es que estos señores, que son los genios, él es heredero de, no solo de la teoría del genio de Schopenhauer, sino toda la tradición anterior sobre la teoría del genio en el pensamiento alemán, ¿no? El problema, según Nietzsche, decía, es que estos señores, ¿no?, que son los genios encargados de dirigir al resto del rebaño humano hacia tales metas grandiosas, solo han aparecido casualmente a lo largo de la historia y normalmente a pesar, dice Nietzsche, de la educación vigente, que él considera nefasta por ser democrática. De manera que, a su juicio, es menester modificar radicalmente el sistema educativo para fomentar la aparición de, lo subrayo, tipos individuales poderosos, es decir, genios señoriales, con lo que su teoría de la educación eleva, a mi entender, en muchos grados el elitismo educativo que aparecía en Schopenhauer. Si para Schopenhauer el genio era un producto natural al que había que dejar desarrollarse o fomentar su desarrollo, para Nietzsche el genio tiene que ser cultivado. Esta es la expresión que le emplea, cultivado. Y todo el proceso educativo tiene que orientarse a criar, esta es la expresión que emplea, criar genios, espíritus libres o superhombres. En la época en la que él escribe sus escritos, sus conferencias, o dicta sus conferencias sobre el futuro de los centros educativos, todavía no utiliza el término superhombre, pero claramente ya está contenido ahí, ¿no? Claramente, ¿no? Si el superhombre genial ha sido hasta el momento, por tanto, un producto de un afortunado azar, en el futuro tiene que ser algo deseado, algo que hay que tener la voluntad de criar y seleccionar. Schopenhauer, como hemos visto, había sostenido que no se puede actuar sobre el carácter humano, sino solo dirigir convenientemente los motivos que le impulsan. Nietzsche piensa, en cambio, que sí se puede actuar sobre el carácter porque éste se da solo en el ámbito del devenir, del hombre empírico, que es moldeable y disciplinable. En consecuencia, Nietzsche va a defender un concepto de la cultura en general y de la educación en particular, basado en su interpretación de la cultura clásica, es decir, un sentido aristocrático, un sentido de la educación aristocrático, antihistórico y antiacadémico, que procura alejarse lo más posible de la tutela del Estado, de los valores de la burguesía industrial y de lo que él tacha de mediocridad universitaria, como en algún momento ha señalado el profesor español Diego Sánchez Meca, ¿no? Nietzsche detecta dos impulsos igualmente nocivos en la educación contemporánea. Uno tiende hacia la mayor ampliación posible, tendente a llevar la educación a círculos cada vez más amplios. El otro busca la reducción y el debilitamiento, hoy diríamos el descenso de nivel de la educación, sometiéndola a los intereses del Estado democrático que tiende a crear individuos normalizados. Él cree que ambas tendencias son contrarias a los propósitos de la naturaleza, que a su entender es aristocrática, y por tanto exigiría una restricción en el número de educandos y un reforzamiento, diríamos una elevación del nivel educativo, ya que el objetivo único y exclusivo de la educación no debería ser otro que trabajar para el genio, con el fin de hacer posible su surgimiento. Él lo dice explícitamente, dice, la verdadera república platónica sería la que se concentrase en la organización del Estado político, con mayúscula, ¿no?, del Estado del genio. Lo repito, ¿no? La verdadera república platónica sería la que se concentrase en la organización del Estado del genio. Es curioso porque normalmente se suele contraponer la figura de Nietzsche a Platón, y es verdad, vamos, es un propósito que él tiene claramente. Pero como siempre pasa en el ámbito de la filosofía, ya cuando uno se mete en faena, todo es mucho más lábil, es menos estricto de lo que parece. Claramente hay afinidades en muchos aspectos
algunos aspectos de la filosofía de Platón y la de Nietzsche. Una de ellas es esta, ¿no? Nietzsche quiere crear una república, vamos a decir así, un poco como la platónica, pero en la que los filósofos gobernantes, ¿no? Están abstraídos en un mundo ideal, ¿no? Que luego intentan aplicar en el ámbito, al ámbito de la política, sino que serían estos genios, ¿no? Genios artísticos, ¿no? Estéticos, ¿no? En el sentido amplio de la palabra, no artistas, sino genios artísticos, que moldearían a esa humanidad, ¿no? De conformidad, no con ese mundo superior de las ideas, sino con la voluntad de poder. Con la voluntad de poder. Por tanto, repito, la verdadera república platónica sería la que se concentrase en la organización del estado del genio. Pues bien, si para Nietzsche la educación actual únicamente piensa en crear el mayor número de esclavos modernos posible, dotados de unos conocimientos superficiales, rápidamente adquiridos, a fin de convertirlos en instrumentos del proceso educativo sometido a la dictadura del dinero, Nietzsche propone, en cambio, sustituirla por una educación de altura concentrada en cultivar lentamente y con mimo una especie de genios superhumanos destinados a dirigir a esa misma masa hacia la consecución de unos nuevos valores creados por la voluntad, ¿no? De esos genios, por su voluntad de poder. E igual que el crecimiento de un árbol depende de la firmeza de los rodrigones, ¿no? De los palos, ¿no? Que se le han situado a su lado, el proceso educativo debe poner coto, dice Nietzsche, a cualquier autonomía del juicio y a la libre personalidad del joven, que debe acostumbrarse, desde su más tierna infancia, a obedecer ciegamente bajo el cetro del genio que le educa para ser él también un genio. Y si no lo consigue, que será lo que le sucederá a la inmensa mayoría, peor para él, porque deberá engrosar la masa de esos esclavos que aquel que sí ha llegado a la genialidad está destinado a mandar. Por eso dice Nietzsche, le cito, la educación rigurosa y de verdad es, ante todo, obediencia y hábito. Gehorsam und Gewohnung, ¿no? Obediencia y, sí, hábito, habituamiento, ¿no? Esa palabra no, yo creo que no es correcta, ¿no? Pero eso, obediencia y hábito, ¿no? Una especie de entrenamiento, ¿no? En esa, hacia una decantación, una especie de eugenesia del genio, vamos a decirlo así, ¿no? El educando debe acostumbrarse a escuchar, estoy citando constantemente a Nietzsche, en pequeños fragmentos, ¿no? Debe acostumbrarse a escuchar a los grandes pensadores. En cambio, Nietzsche considera que el objetivo de la educación actual no es otro que buscar la emancipación de las masas del dominio de los grandes individuos. Por lo que, en el fondo, esta educación actual aspira a subvertir el sagrado orden en el reino del entendimiento, que implica la servidumbre de la masa, su obediencia sumisa, su instinto de fidelidad bajo el cetro del genio. Leo en alemán, ¿no? Para que se vea que es esto lo que él dice. Die heiligste Ordnung im Reiche des Intellektes umstürzen die Dienstbarkeit der Masse, ihren unterwürfigen Gehorsam, ihren Instinkt der Treue unter dem Scepter des Genius, ¿no? Repito, porque realmente la frase, en fin, tiene enjundia, dice, por lo que en el fondo nuestra educación actual aspira a subvertir el sagrado orden, ¿no? En el reino del entendimiento, la servidumbre de la masa, su obediencia sumisa, su instinto de fidelidad bajo el cetro del genio. Bien, yo cuando leo esta cosa, yo siempre lo digo, no me importa repetirlo una y otra vez cada vez que hablo. He sido y sigo siendo un lector furibundo de Nietzsche al que admiro profundamente. Desde muy joven empecé con Nietzsche y sigo estudiándolo y me sigue interesando y, en fin, siempre que sale un nuevo libro, pues lo leo, pero ya se me hace muy difícil soportar este tipo de afirmaciones, ¿eh? Y es increíble que haya muchísima gente que esté, digamos, en la estela de este tipo de pensamiento. En fin, pero bueno, como todo, yo creo que a Nietzsche también se le pasará la moda, como ha pasado todo. En filosofía también hay modas y creo que asistiremos dentro de poco digamos, a su tránsito, ¿no? A una dimensión un tanto de postergamiento, ¿no? Bien, sigamos, ¿no? Claro, suponiendo que existe, como dice Nietzsche, una jerarquía natural que diferencia abismalmente al individuo superior, el futuro señor de las turbas, ¿no?
Nietzsche sostiene que nuestra meta, ahora cito, no puede ser la educación de la masa, sino la educación de los hombres particulares, elegidos, armados para grandes obras, para obras grandes y duraderas, los grandes héroes solitarios. Está claro que la teoría educativa de Nietzsche se inspira en una metafísica del genio, Metaphysik des Genius, que propone seleccionar, depurar y decantar a los individuos superiores y criarlos cuidadosamente. Por tanto, frente a una educación antinatural, porque atenta contra el orden natural, por el cual los más fuertes, astutos y hábiles deben dominar a los débiles y estúpidos, se requiere plantear una educación que, cito literalmente a Nietzsche, comienza con todo lo contrario de lo que hoy se celebra como libertad académica, con la obediencia, con la subordinación, con la cría, con la servidumbre. Y del mismo modo que los grandes guías necesitan de quienes son guiados, así también quienes deben ser guiados necesitan de los guías. Bueno, aquí suena unas tesis que, en fin, ¿no? Alguien que guíe, ¿no? El Führer, ¿no? de turno, ¿no? Domina en este sentido, en el orden intelectual, una recíproca predisposición entre el que guía y los que son guiados, ¿no? Por no decir una especie de armonía preestablecida que constituye un orden eterno. En fin, todo esto, no sé, quiero pensar que es algo que al principio se puede pensar que es algo que corresponde solamente al Nietzsche muy joven, pero es que las tesis que él plantea aquí se van a ir acentuando cada vez más hasta que den lugar a algo que aparece ya en sus últimos trabajos, que es el tema de la gran política, a la que podría añadirse el tema de la gran educación, ¿no? Que creo que esto no aparece en los últimos escritos de Nietzsche, pero podría aparecer perfectamente porque esa educación se dirige justamente a eso. Bien, en definitiva, si hasta ahora los grandes hombres geniales, Nietzsche, por supuesto, que yo sepa, no habla de grandes mujeres, que quizá tendrían que someterse para él al látigo del genio masculino, ¿no? En fin, si esos grandes hombres geniales han aparecido de forma esporádica y contingente a lo largo de la historia, formando una especie de república de genios que trasciende el tiempo, en esto sí estaría de acuerdo con Schopenhauer, es una idea que en buena medida procede de Schopenhauer. Ahora, esa república, según él, está amenazada por la rebelión de las masas democráticas que han creado una cultura ramplona y mediocre enemiga del genio. Se requiere, por tanto, combatir esta tendencia descendente y recuperar la verdadera república de los elevados espíritus libres, que se remontaría o tendría su modelo en los filósofos presocráticos, en las grandes figuras de los filósofos presocráticos, ¿no? Inculcando a los jóvenes la idea de que tienen que vivir al servicio de la producción de más y mejores señores y de que ellos por sí mismos carecen de relevancia. Tales ejemplares superiores, producto del proceso educativo, se convertirán a su vez en los educadores morales, la expresión es de Nietzsche, que seleccionarán a los nuevos superhombres geniales, abriendo así el camino a la voluntad de poder para crear nuevos tipos cada vez más perfectos y poderosos vitalmente. Y hay que tener claro que esta tarea educativa debe alejarse, dice Nietzsche, ante todo, de la idea de que el Estado es el Estado político, es el fin supremo de la humanidad y que para un hombre no hay deber mayor que el de servir al Estado. Ya veremos que en esto Mailander es totalmente contrapuesto, ¿no? Para Nietzsche, la educación debe servir más bien para perfeccionar la naturaleza, haciendo que la producción de ejemplares excelentes, que hasta ahora era casual, se convierta en algo programado y fomentado con sumo cuidado. Dice Nietzsche, la humanidad debe trabajar constantemente para crear grandes hombres singulares, einzelne große Menschen. Esta y no otra es su tarea. Y para alcanzar este fin, Nietzsche llega a exigirle al individuo vulgar, al individuo corriente, él dice que es la moneda corriente, ¿no? La de corriente aquí es una moneda, en fin, que no tiene especial valor, ¿no? Que se convenza de que debe vivir no para sí mismo, pues su vida, dice literalmente, es un desperdicio, sino que ha de sacrificarse en aras del valor más alto que representan los ejemplares más raros y preciosos, y no actuar en provecho de la mayoría, esto es, de los ejemplares que tomados en particular carecen de valor. Estoy citando expresiones literales de Nietzsche. Es preciso que el joven ordinario se considere a sí mismo una obra malograda de la naturaleza
y hacerle comprender que ha de realizar un sacrificio personal para que aparezca un tipo superior. En suma, y con esto acabo la parte dedicada a Nietzsche, debe colaborar única y exclusivamente en el engendramiento del genio, la producción del genio, die Erzeugung des Genius, y para ello se requiere una educación que, dejando de lado cualquier erudición y cualquier relación con el Estado, se centre en una palabra: libertad, dice Nietzsche. Si bien esa palabra no se aplica a los miembros del embrutecido rebaño, sino únicamente a los espíritus libres que se alzan sobre él, die Freigeister, ¿no? Y le guían hacia la producción de espíritus aún más elevados que ellos. Bien, debo decir que todo esto no me ha apartado en ningún momento de los textos nietzscheanos, ¿eh? No he metido cuñas mías, en algún momento he dicho algo, evidentemente, como han podido ver, pero pues en general son fragmentos tomados de las conferencias de Nietzsche, en los que creo que queda muy claro para él el propósito de la educación. No sé qué pensarían los escasos alumnos que tenía Nietzsche, porque este hombre estaba harto de dar clases, según él decía, ¿no? Aparte de los problemas de salud que tenía, hablaba muchas veces de que deseaba dejar de dar clases, pero cuando uno ve la cantidad de alumnos que tenía, pues realmente era un privilegiado. Todavía veo delante de mí las grandes clases llenas de alumnos que he tenido que tener yo a lo largo de mi práctica docente. Entonces, no sé muy bien, ¿no? Pero estos pocos alumnos que él tenía, que debían de ser además pues selectos, ¿no? O gente de una posición social pues bastante acomodada, no sé qué pensarían de este tipo de ideas. Supongo que las compartirían al ser, pues yo qué sé, no, individuos de las clases más favorecidas, ¿no? Aunque en realidad es una teoría que, como estamos viendo, ataca a la línea de flotación de la propia educación contemporánea. Pues bien, voy a pasar a la última parte de esta charla, ¿no? De esta intervención, examinando la posición de Philipp Mailänder, ¿no? En relación con la ética y la educación, para contraponerla a la de los dos filósofos que acabo de repasar brevemente, ¿no? Como Schopenhauer y como Nietzsche, Mailänder va a sostener que el individuo en ética es culturalmente educable y puede influirse sobre su conducta a través del conocimiento. Pero frente a ellos afirma una concepción no elitista, sino socialista, podríamos decir también comunista. En Mailänder estos términos no se diferencian. A veces habla de socialismo, otras de comunismo. No hay una clara distinción, ¿no? Lo amalgama todo en un pensamiento como social, digamos, ¿no? Socialmente comprometido. Bueno, repito, Mailänder va a sostener que el individuo se puede influir sobre la conducta del individuo a través del conocimiento, pero, repito, afirma una concepción no elitista, sino una concepción socialista de la educación, entendiendo la sociedad no como una masa amorfa que el superhombre o el genio debe de manipular o debe de transformar de conformidad con metas ajenas a la misma, sino como un conjunto de individuos libres e iguales. Para Mailänder, la educación no debe concentrarse exclusivamente en la producción de ciertos individuos especialmente privilegiados, y mucho menos en seleccionar a los genios, sino en liberar o redimir, erlösen, a toda la humanidad, tanto los de buena cuna como muy especialmente a las clases trabajadoras. La cultura no consiste para él en un proceso concentrado en cultivar o criar una élite de individuos libres, sino en un esfuerzo encaminado a liberar o emancipar a todos los seres humanos, haciéndoles más lúcidos frente a la injusticia y el sufrimiento. Y en este proceso educativo, Mailänder va a conceder suma importancia al papel del Estado, tan criticado por Schopenhauer y Nietzsche, porque para Mailänder, parafraseando, Aristóteles, el hombre es un animal político que vive necesariamente en un estado y solo puede desarrollar todas sus potencialidades corporales y espirituales dentro de él. En algún momento, dice Mailänder con gran ironía, él se dirige a Schopenhauer, puesto que a Nietzsche, que yo sepa, no lo leyó, no tuvo ningún contacto con su pensamiento, ¿no? Pero dice en alguna ocasión que cómo es posible que critique tanto el Estado, Schopenhauer, etcétera, ¿no? Y la educación y eso, cuando resulta que sin ese Estado, no quizá la universidad, a la que Schopenhauer rechazaba, aunque quiso entrar en ella, ¿no? Sino todo lo que el Estado implica, no habría sido posible su vida como ciudadano.
Por tanto, en fin, el Estado es importante, ¿no? Pues bien, vamos a ver cómo desarrolla Mailander estas tesis en torno a la ética y la educación. Comencemos diciendo que la ética de Mailander es egoísta y eudemonista, ¿eh? Puesto que el sujeto, según Mailander, lo que busca ante todo es ser feliz. Y esa felicidad estriba en alcanzar lo que Mailander considera el bien supremo, que es la paz del corazón y, por extensión, la paz en general. Ese es el bien supremo para Mailander, la paz, ¿no? Tanto a nivel individual, la paz del corazón individual, la tranquilidad del ánimo, como, digamos, la paz a un nivel general, ¿no? Para la humanidad, vamos a decirlo así, ¿no? El egoísmo, hemos dicho que es una ética egoísta y eudemonista, ¿no? El egoísmo del sujeto, para Mailander, depende de que éste tiene un carácter, que es la expresión de su voluntad de vivir individual, y que le conduce, según dice él, a querer de una manera determinada. Ese carácter es innato y es la cara interna del egoísmo, ¿vale? Sería, por tanto, la epidermis de la voluntad. Y en su forma más general es el temperamento, que puede ser melancólico, sanguíneo, colérico, flemático. Mailander recoge la división tradicional de temperamentos. Pero luego, dentro del temperamento, dice Mailander, se encuentran lo que él llama las cualidades de la voluntad. Enumera bastantes, yo aquí recojo algunas, ¿no? Son contrapuestas. Envidia, benevolencia, codicia, generosidad, crueldad, piedad, bajeza, nobleza. Y estas, dice él, pueden modelarse de 1000 maneras diferentes. En principio, guiado por su egoísmo natural, el individuo desea alcanzar la felicidad, cumpliendo sus deseos cueste lo que cueste, lo que le lleva a un constante enfrentamiento y lucha con los demás individuos. Esta búsqueda de la felicidad consiste a este nivel, ¿no?, en alcanzar el disfrute tan a menudo como pueda y experimentar el menor dolor posible. Este sería el grado como más básico, ¿no?, de la conducta humana. En este proceso, hay que decirlo, ¿no?, Mailander, igual que Schopenhauer, no admite la libertad. Toda la conducta humana está regida por motivos y, por tanto, no es libre. El ser humano actúa en función del motivo que más pesa sobre su espíritu, entendiendo por espíritu la función cognoscitiva en general, el cual es el encargado de deliberar sobre lo que más le conviene al sujeto y es mejor para él. Pues bien, esto significa esta distinción entre cualidades de la voluntad y esta idea de que nuestra conducta depende del espíritu, de nuestro conocimiento, que nos puede llevar a ver qué motivos pueden pesar más sobre la voluntad del sujeto. Esto significa que, según Mailander, el espíritu humano es, dice él, muy capaz de educarse. Esta es la expresión que él emplea, ¿no? Pues las capacidades de la razón pueden cultivarse o dejarse marchitar. Desarrollar el espíritu es la única tarea de la educación, dice Mailander. Por tanto, el conocimiento es fundamental, ¿no? Si se prescinde de la formación corporal, también se podría educar el cuerpo, pero aquí lo dejamos un poco de lado, ¿no? A través de esa formación del espíritu, dice Mailander, puede influirse en el carácter de tal modo que al pupilo le son mostradas las ventajas y desventajas que se siguen de las acciones, haciéndole que conozca claramente dónde se encuentra su verdadero bien. Por tanto, una buena educación, Mailander distingue entre buena educación y mala educación, una buena educación, por tanto, sería la que fortalece el juicio y la memoria, dice él, y también despierta o refrena la fantasía, unida a una suma mayor o menor de conocimientos que se basan en la experiencia. Mientras que una mala educación, dice él, dice que se suele dar en la escuela y en la familia, le llena la cabeza al hombre con patrañas, supersticiones y prejuicios, haciéndole incapaz de lanzar una mirada clara sobre el mundo. Y esto resulta decisivo para orientar correctamente la conducta humana y corregirla, dice Mailander. ¿Por qué? Porque, dice él, según que el espíritu de un hombre esté más o menos educado o maleducado, o esté más desarrollado o marchito, estará la voluntad más o menos capacitada tanto para conocer en general su auténtico bien, como para poder juzgar en cada caso qué acción corresponde mejor a su interés y decidirse en función de ello. Por tanto, para Mailander, aunque el carácter humano es innato, igual que en Schopenhauer, no es inmodificable. Pero es verdad, eso sí, que dicha modificación, dice él, no cuenta con un margen demasiado amplio,
porque el temperamento no cambia en absoluto, y estas cualidades de la voluntad solo pueden cambiar si desde muy pequeño al niño se le muestran determinados ejemplos, ¿no? O se le inculcan ciertas enseñanzas. O también, dice él, si recibe ciertos, es la expresión que le emplea, ciertos mazazos del destino que hagan que no se desarrolle una determinada cualidad de la voluntad que se encuentra en germen o que se despierte y se desarrolle otra. ¿Vale? Pero sí puede haber una modificación. En cualquier caso, lo más influyente, lo más importante es el conocimiento, que es, dice él literalmente, la única forma en que puede influir el espíritu sobre la voluntad. Recordad o recuerden ustedes que por espíritu se entiende en Mailander la facultad cognitiva en general, intelecto, es decir, entendimiento, razón, en fin, imaginación, digamos, todos los elementos que entran en lo que él llama la analítica del conocimiento, ¿no? Porque solamente el conocimiento puede hacerle al sujeto consciente de qué es lo mejor para él y hacer que el simple egoísmo natural se convierta en un egoísmo depurado. En un egoísmo depurado, como lo llama Mailander, ¿no? Claro, cuando aparece este egoísmo depurado como consecuencia del conocimiento, la voluntad, mediante el conocimiento de su verdadero bien, lo que realmente le conviene, ¿no? En el sentido, digamos, de qué es lo que le puede conducir más fácilmente a esa paz del corazón, y a esa paz en general, puede ser llevada tan lejos, dice Mailander, que niegue su núcleo más íntimo y no quiera más la vida. Es decir, que llegue a ponerse en completa contradicción consigo misma. Dicho de otra forma, bajo determinadas circunstancias, el conocimiento de un mayor bien, de un beneficio seguro y grande, dice Mailander, puede hacer que la voluntad actúe en contra del carácter del sujeto, prevaleciendo por encima de todos sus demás intereses. Mailander afirma que esta eventual transformación de la voluntad mediante el conocimiento es, sin duda, dice él, el fenómeno más importante y significativo de este mundo. Es ahí donde se decide todo. Mailander considera que, aunque es verdad que es algo que raramente se produce, pocas veces el sujeto alcanza el grado de conocimiento suficiente como para comprender qué es lo que más le conviene para alcanzar esa paz del corazón y esa tranquilidad, que es renunciar a la vida, entendida como ejercicio del poder, entendida como ejercicio del poder y de imposición, ¿no? Pero aunque raramente se produce ese cambio, ese conocimiento que se alcanza a través de esta conversión, ¿no? Ese conocimiento difundido a través de la educación a gran escala puede enardecer, puede entusiasmar a muchos individuos y dar lugar incluso a un gran cambio histórico, dice Mailander, igual que pasó en el caso del cristianismo. Caso histórico del cristianismo, y él considera que deberá producirse en el futuro con el pesimismo, que está, según él, llamado a desempeñar en el futuro el papel que desempeñó el cristianismo a finales del Imperio Romano. Por tanto, a través de una educación adecuada y del conocimiento que ella promueve, podrían difundirse, por ejemplo, lo que son las 4 virtudes fundamentales de la ética mailenderiana: el patriotismo, el amor al prójimo, la justicia y la virginidad. Un término que hoy en día pues, yo prefiero traducir por antinatalismo, y que vendría a sostener básicamente, es el conocimiento, básicamente, de que no ser es preferible al ser, ¿no? Que es preferible no haber nacido, digamos, que haber nacido, ¿no? Por tanto, como puede verse, para Mailander, el fundamento de la moral no es la compasión, sino más bien el conocimiento de lo que es mejor para uno mismo. Es decir, un egoísmo bien entendido, un egoísmo depurado, como hemos dicho antes, que puede llevar evidentemente al sujeto a, digamos, actuar en contra de su voluntad y ser compasivo. Puesto que la persona compasiva ayuda a los demás para evitarse el terrible dolor que le supone contemplar el sufrimiento ajeno.
En este sentido es una acción que Mindler interpreta como egoísta, ¿no? En el sentido de que el sujeto ayuda, sí, efectivamente, pero ante todo lo que pretende es librarse de ese tremendo dolor que le produce ver que otra persona está sufriendo. En cualquier caso, Mailander piensa que la educación debe hacerle conocer al individuo que lo mejor para él es amar a la patria, en primer lugar. No vamos a entrar en este ámbito que nos llevaría a explicar la teoría política de Mailander, ¿no? Primero amar a la patria, luego ir a a un escalón superior, que sería ayudar todo lo que pueda a sus semejantes, no solo a los compatriotas, sino a todos los seres humanos que pueda, luchar por la justicia y por implantar, dice él, unas reglas del juego iguales para todos y no reproducirse para evitar que otros individuos vengan a sufrir a este mundo. Por tanto, todo esto se puede lograr con una educación adecuada, una conversión del sujeto. Este sería el papel de la educación en el plano individual, ¿vale? Pero Mailander cree que esa educación tiene también una evidente e importante dimensión colectiva, sociopolítica, que en su filosofía guarda una estrecha relación con lo que en su época se llamaba la cuestión social. Una cuestión que tenía que ver con las condiciones terribles de vida, de existencia del proletariado, de los trabajadores en general, ¿no? Y que por tanto alude a la mejora de la situación socioeconómica de las clases trabajadoras y al enfrentamiento entre burguesía y proletariado. Este aspecto de la educación lo aborda Mailander dentro de su teoría política, que aunque como ya he dicho no lo vamos a exponer aquí porque no es el lugar, pero sí tenemos que hablar un poco de ella porque evidentemente la educación tiene en Mailander un componente sociopolítico, un componente relacionado con el Estado, ¿no? Pues bien, este aspecto de la educación lo aborda Mailander dentro de su teoría política, como digo, en el marco de lo que él llama el Estado ideal. Este concepto juega, por decirlo así, un papel regulativo en su filosofía porque alude a un hipotético estado futuro de corte socialista o comunista en el que todos los seres humanos tendrían satisfechas sus necesidades y podrán desarrollar plenamente todas sus capacidades. Bien, Mailander considera que ciertamente a lo largo de la historia algunos individuos pueden haber llegado a conocer y por tanto a convencerse de que la vida en su conjunto es infeliz y de que no ser es preferible al ser, renunciando a reproducirse, poniendo así fin al sufrimiento. Pero ¿qué sucede con el resto de la humanidad? La historia y la experiencia, dice Mailander, demuestran que la inmensa mayoría de los seres humanos, formada evidentemente por el proletariado, por los trabajadores, impulsados por la voluntad de vivir, creen que les sería posible alcanzar la plena felicidad si pudiesen satisfacer todos sus deseos como hacen actualmente los ricos, sin percatarse de que estos sucumben a un mal aún peor que la penuria, que es el tedio, el aburrimiento. Este es el origen de la cuestión social, digamos como una envidia, ¿no? O una mala interpretación por parte de los trabajadores de lo que ellos interpretan en la suprema felicidad de esas personas ricas, ¿no? Privilegiadas, ¿no? Este es el origen de la cuestión social, dice Mailander, y lo que agita la lucha de clases. A saber, que los trabajadores creen que los nobles y los capitalistas, los terratenientes, los grandes industriales, son más felices que ellos porque poseen más propiedades y no tienen necesidades materiales. Bueno, esto es una cosa que a veces he comentado. Una de las utilidades que tienen estas series que echan por la televisión, y algunas veces yo algunas las veo porque ya por la noche, etcétera, pues a veces ya está uno cansado de estudiar y bueno, enciende la televisión un rato, aunque pues, por supuesto los programas son horribles, ¿no? Pero bueno, durante un rato está uno alienado un poco viendo esas series, pero en cierta ocasión he descubierto que algunos aspectos tienen de positivo, ¿no? Uno de los aspectos positivos es que vienen como a demostrar que suele basarse siempre en la contraposición entre clases privilegiadas y personas de clase más humilde, ¿no? Trabajadores, etcétera. Y lo que vienen como a demostrar es que ambos son absolutamente igual de infelices. Es verdad que los ricos tienen grandes posesiones, tienen dinero, tal, y los otros pues a veces no tienen trabajo, pero a la hora de la verdad son igual de infelices. Los ricos tienen terribles problemas de ricos que a ellos les parece, pues en fin, horribles y les hacen ser totalmente infelices.
o caen como en un hastío, en un aburrimiento que le lleva a estar constantemente metido en determinados líos, ¿no? Y los otros, pues, digamos, ya tienen suficiente con sus penurias económicas. A esto se refiere Mailänder, ¿no? El problema de los trabajadores es que creen que esas clases privilegiadas, por serlo y por tener más dinero, son más felices que ellos. Y mientras no se convenzan de lo contrario, ¿sí? Y a la vez, mientras los grandes, las personas privilegiadas no se convenzan, ¿no? De que es necesario limar esas asperezas sociales, ¿no? Para evitar la tensión social que eso puede degenerar, no habrá posibilidad de alcanzar ese bien supremo que es la paz del corazón y la paz, digamos, para la humanidad, ¿no? Es necesario, por tanto, que los trabajadores se convenzan de que, en fin, es necesario luchar por condiciones de igualdad, de justicia social, etcétera, pero que no por eso van a alcanzar una felicidad suprema. Y los grandes terratenientes, los grandes industriales, los multimillonarios, etcétera, deben de comprender, ¿no? Que esa gran riqueza que el capital, que es como dice Mario, el más cruel de los tiranos, no les lleva a ser realmente felices y tienen que aprender a renunciar, a ejercer el poder a través de ese capital si quieren recuperar la paz del corazón. Mientras esto no suceda, el enfrentamiento continuará. Pues vamos a ver, en ese ámbito es decisivo el ámbito de la educación, que tiene que estar encaminada a hacerles comprender a los sujetos de ambas clases sociales enfrentadas que renunciar, digamos, a ese poder, ¿no? Renunciar a esa vida que busca imponerse a toda costa y esa lucha constante es lo único que les puede conducir a una tranquilidad, a una paz, ¿no? Por tanto, Meininger piensa que si queremos redimir a la humanidad entera del sufrimiento, es necesario primero afrontar y resolver la cuestión social, implantando un orden social más justo mediante la creación de un estado ideal, socialista o comunista, en el que todos puedan acceder a un nivel económico desahogado y al máximo bienestar, suprimiendo la necesidad en la medida de lo posible, ¿no? Mientras esto no se dé, pues los trabajadores siempre pensarán que los ricos, por serlo, son más felices y habrá este conflicto social permanentemente. Meininger considera que la creciente desigualdad económica hace inevitable el advenimiento del estado ideal más tarde o más temprano, pero dicho advenimiento puede darse de dos maneras: mediante revoluciones violentas, guerras y el derramamiento de mucha sangre, que es desgraciadamente lo que está pasando, lo que viene pasando desde mediados del siglo XIX, ¿no? O mediante una creciente colaboración pacífica entre trabajo y capital y la difusión de una educación cada vez más amplia que atañe tanto a los trabajadores como a los burgueses. Pues Mailänder cree que estos últimos no están en absoluto no están mejor educados que los trabajadores en lo que se refiere al aprecio del valor de la vida. Es necesario que comprendan que ese ejercicio del poder no les lleva a la felicidad, ¿no? En cierta ocasión leí unas declaraciones, creo que era de Rockefeller, ¿no? Del gran millonario, de uno de los grandes miembros de la familia Rockefeller, creo que era Rockefeller o Rothschild, pero mi idea es que era Rockefeller, en el que le preguntaba a un periodista, pero bueno, usted ya tiene todo tipo de millones, en fin, propiedades por todas partes, ¿para qué quiere acumular más? Y dice que a mí eso en sí mismo no me interesa, lo que me importa es tener el poder. Mientras el gran millonario no se convenza de que ese poder no le va a dar la felicidad, porque la propia búsqueda del poder le lleva a la intranquilidad constante, a estar en una agitación permanente, ¿no? Y mientras los trabajadores no comprendan digamos, la consecución de todos sus objetivos sociales no les va a llevar a la felicidad, no será posible, digamos, ninguna paz social. Y para esto es necesario, dice Mailänder, que se cree ese estado ideal, es decir, que por fin los trabajadores logren resolver la cuestión social y que logren tener el suficiente poder político y la suficiente mejora de condiciones vitales, económicas, sociales, etcétera, mediante esa justicia social, como para comprender que ahora que ya tienen una posición social económica acomodada, no por eso han ganado especialmente en felicidad, habrán alcanzado quizá en bienestar, pero inmediatamente comienza el problema del aburrimiento, que es
uno de los motivos, pienso yo, que está detrás de buena parte de los problemas de salud mental que existen actualmente. Sobre todo entre mucha juventud que lo tiene todo a su disposición, ¿eh? Aparatos de todo tipo y tal, que a veces son carísimos, pero les falta esa paz del corazón, porque tener resuelta la cuestión social no hace que el sujeto alcance la felicidad, sino que termina siendo presa del tedio, presa del aburrimiento. Pues bien, la conjunción de estos dos factores, a saber, un avance en sus condiciones socioeconómicas y una mejor educación científica y filosófica, tendrá como consecuencia, dice Mindlander, en primer lugar, que los trabajadores se percaten de que la mejora de su situación y el disfrute de más placeres que ellos imaginaban garantizan la felicidad, no les hace más felices en absoluto, sino que les aboca, a medida que se incrementa su bienestar, al terrible mal del hastío y, en segundo lugar, una educación más solvente les permitirá conocer que la vida es siempre infeliz bajo todas sus formas y que es mejor renunciar a reproducirla para evitar la perpetuación del sufrimiento, aumentando con ello la cantidad de sujetos que se propondrán practicar la virginidad, es decir, el antinatalismo. La conclusión a la que inevitablemente, dice Mindlander, irán llegando todos, tanto los más pudientes como los trabajadores, que cada vez serán más pudientes a medida que mejore la situación social por su lucha social, es que no, esta sería la conclusión a la que llegarían, ¿no? Es que no ser es mejor que ser y que la dulce y calma noche de la muerte absoluta es la aniquilación de este infierno. Por tanto, el fruto supremo de la educación será la lucidez del espíritu, que desatará la voluntad de morir que se encierra tras toda voluntad de vivir y culminará en la negación filosófica de la voluntad de vivir individual. Así pues, para Mindlander, el propósito último de toda educación que se precie es, en este sentido, educar para la paz. Primero, para que el individuo particular alcance la paz del corazón, luego para que reine la paz entre los seres humanos en el seno del Estado ideal comunista, la paz social, y finalmente para que la humanidad se convenza de que la vida pues, no tiene esa dimensión de felicidad que se le suponía y busque, digamos, una autoextinción pacífica, tranquila, a través de un antinatalismo creciente para llegar a disfrutar de la paz definitiva que proporcionará la muerte. Por tanto, resolver la cuestión social, la lucha social, digamos, la reivindicación social es fundamental para Mindlander, para que los trabajadores pues, adquieran esos derechos que necesitan, pero simplemente como un escalón para que comprendan que una vez que ya viven bien, que tienen una situación satisfactoria, eso no les hace especialmente más felices que antes y comprendan que tanto esfuerzo vital pues no merece especialmente la pena llevarlo a cabo y poco a poco pues vayan renunciando a reproducirse, ¿no? Dentro del marco de lo que es este pesimismo filosófico. Por esto señala Mindlander, le cito literalmente, ya voy acabando, ¿no? La cuestión social no es otra cosa que una cuestión de educación, pues en ella se trata de llevar a todos los hombres a aquella altura del conocimiento desde la cual puede ser juzgada correctamente la vida. Pero puesto que el camino hacia esta altura está bloqueado por impedimentos políticos y económicos, la cuestión social en el presente no se presenta como una mera cuestión de formación, sino que por el momento aparece como una cuestión política y luego como una cuestión económica. Por tanto, es necesario, digamos, que la educación, la acción política y la mejora económica vayan de la mano para hacer que las condiciones socioeconómicas de la gran masa vayan mejorando cada vez más y vayan comprendiendo, a medida que van viviendo cada vez mejor y van disfrutando de cosas que antes solamente tenían los ricos, ¿no? De que no por eso sus problemas se desvanecen ni el sujeto alcanza esa plenitud de felicidad que había supuesto estos últimos poseen. Son estas dos últimas cuestiones, la cuestión política y la cuestión económica, las que viene a resolver el estado ideal, que es una etapa imprescindible e inevitable, dice Mindlander, que habrá de atravesar la humanidad en su camino hacia la liberación. Por tanto, y ya paso a la comparación, ¿no? Lejos del elitismo nietzscheano, dirigido exclusivamente, como hemos visto, a la crianza de espíritus libres individuales,
y luego una masa sometida, ¿no?, a sus dictados, Mailander considera que la educación tiene una dimensión colectiva. Es necesario que se establezca una educación científico-filosófica idéntica para todos y todas, dice él así explícitamente, a fin de que los trabajadores puedan participar en la política y votar leyes que les aproximen a la justicia social. Y para ello es necesario que reivindiquen un mayor sueldo y una disminución de su jornada laboral. Y también, dice literalmente Mailander, una escuela gratuita, además de una universidad libre y una escuela de arte libre. Estas son las expresiones que él emplea. Pues solo cuando los trabajadores estén educados podrán participar en política y promulgar leyes que les garanticen sus derechos. Cuando esto suceda, se habrán establecido las bases para que las clases trabajadoras se vayan dando cuenta de que vivir cómodamente no garantiza en absoluto la felicidad y podrán apreciar el verdadero valor de la existencia prefiriendo no perpetuarla. A esto hay que añadir que esa misma educación iría poco a poco, digamos, haciendo comprender a los más privilegiados o los más favorecidos que no por tener más posesiones, no por acumular más posesiones, aumenta su felicidad. Y también les hará ir comprendiendo que esa pugna constante que tienen por acaparar más cotas de mercado, más cotas de poder, mayor nivel de negocios, al final terminan creando un estrés, terminan creando una situación absolutamente insoportable, y vayan renunciando poco a poco al ejercicio de esas tareas, o por lo menos reducirlas, porque evidentemente se darán cuenta a través de este conocimiento mejorado de que no conducen a la felicidad. A todo esto, ¿cómo ha de proceder el educador con sus pupilos? ¿Qué conocimientos les comunica? El propio Mailander es muy explícito en este punto. Dice, ya digo que voy acabando, me queda poco, ¿no? Dice, el educador debe darle primero al niño habilidades y una cierta visión de conjunto sobre las relaciones reales. Con ello, hace de su espíritu un dirigente más o menos hábil y confiere a la voluntad misma la posibilidad de un movimiento más libre. Luego, utiliza la sensibilidad para conformar mediante una disciplina adecuada los gérmenes de las cualidades de la voluntad de una manera dada. Recordad que esos gérmenes de las cualidades de la voluntad se pueden, digamos, mejorar, ¿no? Si es un pensador, finalmente ilustra al niño mediante la religión sobre el valor de la vida. Si es un pensador, le dirá, el bien supremo es la paz del corazón, todo lo demás es nada. Por encima de la paz del corazón está, empero, la completa aniquilación cuya imagen terrenal es el sueño sin ensueños. En tanto vivas, olvídate de ti mismo y actúa en pro de los demás. La vida es una carga dura y la muerte la redención. Dice Mailander que el maestro que inculca en sus pupilos estos principios éticos no necesita temer que éste se suicide de inmediato porque, dice él, los jóvenes quieren vivir y disfrutar de la existencia. Pero estas palabras irán penetrando poco a poco en sus corazones y más tarde, cuando la experiencia vital le haga comprender cuánta verdad se encierra en ellas, ese conocimiento influirá sobre su voluntad y les llevará a no desear perseverar en su descendencia. Y esta es una tarea educativa que hay que cumplir con todos los individuos, por lo que solo puede tener lugar mediante una educación pública, universal, libre y gratuita para todos los individuos en el marco de ese Estado socialista ideal en el que el papel de los maestros, para Mailander, es casi sagrado y merece el mayor respeto y devoción. Como él mismo dice en un pasaje de los discursos que dedica a los trabajadores alemanes, los niños deben ser entregados al Estado y educados en común por un profesorado que debe ser respetado al máximo, hasta el punto de que, dice literalmente, el niño ha de considerar a sus maestros como sus padres, resultando, dice él, un verdadero crimen intelectual y moral recompensar los esfuerzos educativos de los docentes con el desagradecimiento, porque, sentencia Mailander, el oficio de maestro, incluido en su insignificante y más pobre forma como maestro de escuela rural, es el trabajo más noble. Así pues, y en conclusión, educación pública y compartida socialmente en Mailander, en el marco de ese estado ideal, ¿no?, que es la etapa previa para alcanzar la paz definitiva, ¿no?, frente a una educación entendida como cultivo y desarrollo del genio individual, Schopenhauer, Nietzsche,
unida al desprecio de las masas subordinadas a dicho genio, como hemos visto sucede en Nietzsche. Yo creo que no cabe imaginar un contraste más notable entre estas dos posturas, uniendo por un lado a Schopenhauer y Nietzsche, aunque ya hemos visto que hay diferencias, y por otro lado Mailänder, y creo que deben ser ustedes mismos los que han de encargarse de extraer las consecuencias que cabe deducir de una comparativa entre sus respectivos planteamientos. Muchas gracias por su atención.